El efecto mariposa es un fenómeno de la teoría del caos, que nos dice que cualquier evento determinado puede provocar una serie de acontecimientos que escalan en magnitud hasta desembocar un evento de proporciones colosales, que en teoría pareciera no corresponder como un efecto directo del evento inicial. Un ejemplo de esto, y la cuestión por la que recibe ese nombre, es que se dice que el aleteo de una mariposa en Brasil podría desencadenar un tornado en la ciudad estadounidense de Texas. Como pueden ver, resulta un tema bastante interesante de explorar, por eso en esta ocasión he decidido traerles algunos emblemáticos casos de este fenómeno, pero siguiendo la temática del canal, la cual es Millonarios. Dicho esto, espero que el vídeo sea de su agrado, comencemos. El penal de Cataño. Empezamos este recorrido con una que todos se saben. El 26 de junio del 2022, en el marco de la gran final de vuelta de la Liga Betplay entre Tolima y Nacional, tuvo lugar una jugada que cambió irremediablemente el devenir del campeonato. Pena máxima cometida por el Turro Olivera y sancionada a instancias del VAR, que les daba la oportunidad a los Pijaos de irse adelante en la serie y ser virtualmente campeones del fútbol colombiano. Daniel Cataño tomó la responsabilidad del cobro, que fue contenido por Kevin Bier, y siendo expulsado por su fuerte entrada al intentar cazar el rebote. Con uno menos, el verde paisa anotó en la última jugada del cotejo y se consagró en el Murillo Toro. Después de esto, el volante antioqueño recibió todo tipo de amenazas y buscaba salir a toda costa de Ibagué, necesitaba nuevos aires, y es entonces cuando surge la oportunidad del intercambio con Millonarios, llegando a la capital en lugar de Eduardo Sosa, quien arribaría a la ciudad musical. Bajo las órdenes de Gamero, el talentoso jugador fue de menos a más, siendo clave en la consecución de la Copa, aportando un gol. Pero sin lugar a dudas, su mejor año de lejos sería el 2023, donde aportó su calidad y su magia en varios encuentros. A pesar de un amargo y bochornoso episodio en su regreso a Ibagué, lo cierto es que esto sirvió para sacar el mejor nivel del mediocampista. Con un golazo en la última fecha de los cuadrangulares, Cataño metía al equipo en la final de liga, ante el rival que había empezado con sus desgracias. Esta vez, presenciaríamos una de las tantas revanchas que da este deporte, y el embajador se coronaría campeón ante su acérrimo rival. Por si no fuera poco, el impecable estado de forma de Daniel Cataño le permitió llegar hasta la selección y cerrar el año debutando con la tricolor, todo a raíz de aquel penalti que desperdició. La renuncia de Coca. A pesar de la eliminación contra Nacional en el segundo semestre del 2016, la directiva esperaba seguir contando con el timonel Diego Coca para afrontar la siguiente temporada. Esto estaba lejos de los planes del argentino, quien recibió el llamado del club que había dirigido previamente, Racing de Avellaneda. No lo pensó dos veces, pasó su carta de renuncia al embajador y nos dejó viendo un chispero. Los dirigentes azules supieron moverse con rapidez, y a los pocos días, era oficializado un tal Miguel Ángel Russo. El resto es historia. El paso de Russo en Bogotá es más que recordado de lado y lado, porque fue algo que marcó tanto a la hinchada como al entrenador. Tan solo un año después de la llegada del nuevo técnico, en una histórica y emotiva definición ante Independiente Santa Fe, Millonarios conquistó su estrella número 15 en la cara de su rival de patio. Como si fuera poco, redondeó la faena unos meses después, consiguiendo la Superliga en el Atanasio contra Nacional con doblete de Roberto Ovelar. Miguel nos enseñó que todo se cura con amor, y esto no hubiera sido posible sin la salida de Coca, que al final, pese a que pintaba un panorama desalentador en diciembre del 2016, terminó siendo lo más beneficioso para el equipo. Coca, contigo empezó todo. El penal del Gaby Fernández. Este caso ha tomado más reconocimiento en los tiempos recientes. En el canal ya hay un vídeo al respecto, por si a alguno le interesa indagar un poco más acerca de esta historia. Volviendo a los que nos compete, el embajador se encontraba en uno de los momentos más complicados. Complicados con el tema de los promedios, coqueteando con la zona de promoción y del descenso directo, y parecía lejos de enderezar el camino. En ese contexto, América de Cali visitó el Campín para disputar la 11ª jornada del torneo Finalización 2010. La visita empezó inquietando el marco defendido por Luis Delgado, quien repelía con seguridad todos los ataques del conjunto escarlata y era la figura del partido. Pero la jugada que lo hizo pasar a la historia, ocurrió al minuto 35. El Gaby Fernández, jugador argentino con pasado en Millonarios, pateó un penal de pierna zurda, que se encontró con la mano de acero del guardaballa santandereano que mantenía su portería en cero.
Los de Richard Paez se quedaron con 3 puntos valiosísimos en sus aspiraciones gracias a las anotaciones del Ringo Amaya y de Carlos A. Encadenaron una racha de 5 triunfos consecutivos y se alejaron ampliamente del peligro de caer en segunda. Un año después, el 19 de noviembre del 2011, la Mechita volvía a visitar Bogotá, pero los papeles se habían invertido. Esta vez, los de la urgencia eran ellos, a sabiendas de que una derrota los condenaría de inmediato a la promoción. El cuadro albiazul no perdonó, y condenó al equipo que pudo condenarlo en el pasado, con goles de Wilson Carpintero y de Eric Moreno. Todos sabemos lo que ocurrió después, el América perdería la promoción ante Patriotas desde los 12 pasos, y pasaría 5 largos años en la segunda categoría. En retrospectiva, aquel penal que atajó Delgado fue un punto de inflexión, y quizás de haber sido convertido, el destino habría sido distinto para Millonarios. Y por qué no, para el Escarlata también. La pandemia y el proceso Gamero. Los primeros partidos de Alberto Gamero al frente del equipo fueron bastante difíciles. Se habían disputado las primeras 8 fechas de lo que iba a ser el torneo Apertura, y el embajador solo había cosechado una victoria, y merodeaba las últimas casillas del certamen. Había caído goleado ante Jaguares en Montería, no encontraba el rumbo y se empezaba a especular con la salida del entrenador Samario. No obstante, la cuarentena por la pandemia de COVID-19 se hizo efectiva en todo el mundo, lo cual canceló de improviso todas las actividades deportivas durante 4 largos años. Ese tiempo le sirvió a Millonarios, pero sobre todo a Tito, para mostrar una cara totalmente distinta en la recta decisiva del campeonato. Aunque al final no fue suficiente para clasificar a los playoffs, y que fue una campaña decepcionante en todo el sentido de la palabra, sirvió para ratificar al entrenador por otro año más, que estaba caminando por la cuerda floja antes del parón. Con el paso del tiempo, Gamero se consolidó en el club, siendo campeón de Copa en 2022, y de la Liga en 2023. Su proceso es algo del que se habla mucho, y lo cierto es que es el más fructífero de la historia reciente del cuadro albiazul, en cuanto a proyección, identidad de juego, y muchos otros aspectos que Tito reforzó con solvencia y mantiene una estructura sólida. Sin la pandemia, es muy probable que ni siquiera hubiera terminado el campeonato en el banquillo. En cambio, ahora va para su 4º año en el timón del barco azul, con la confianza plena de los directivos, y de una buena parte de la hinchada. Di Stéfano y el Real Madrid. Aunque debo reconocer que este último caso no tiene a Millonarios como el principal protagonista del efecto mariposa, se me hace imposible no mencionarlo, por su relevancia para la historia del fútbol mundial. Todos conocemos la historia de la saeta rubia en el embajador y del famoso ballet azul. Ellos deslumbraban y desplegaban un juego exquisito por donde iban, y es por eso que les llegó una invitación que cambiaría irremediablemente el destino del Real Madrid. Los merengues cumplían 50 años de existencia y organizaron un torneo para conmemorarlo. Los aficionados locales que asistieron al estadio de Chamartín no podían hacer más cosa que admirar el baile que se estaban llevando del equipo colombiano, sobre todo de un intratable Di Stéfano que ya se había despachado con un doblete para su cuenta personal. En Madrid quedaron encantados con el argentino, y aprovechando lo dictado por el Pacto de Lima, en el que se decretaba que los extranjeros artífices del Dorado debían partir a otros clubes para 1954, Santiago Bernabéu, mandamás de los blancos, le ganó la pulseada al Fútbol Club Barcelona y se quedó con el talentoso jugador. El legado de Di Stéfano sería totalmente imborrable, siendo el autor de 308 goles en 396 partidos disputados, ganador de 5 Copas de Europa de forma consecutiva, consagrándose el máximo goleador en 3 ediciones de esta, además de ser el único Super Balón de Oro hasta la fecha de hoy. De cierto modo, aquel encuentro en las bodas de oro de 1952 fue vital para que la saeta jugara en la Casa Blanca y empezara con su gloriosa historia. Indirectamente, podemos decir que aquel amistoso fue lo que empezó a convertir al Real Madrid en el equipo más grande de todos los tiempos, y todo gracias a Millonarios y al Dorado. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, los invito a apoyar el contenido del canal y suscribirse para seguirles trayendo contenido sobre Millonarios. Nos vemos en una próxima ocasión.